Para nadie es un secreto que la región Cusco es la región que lidera en el sector turismo en nuestro país, sumando a los restos arqueológicos con los que cuenta la ciudadela de Machu Picchu y otros atractivos turísticos de carácter natural. Hoy por hoy se ha convertido en un referente sudamericano con respecto al turismo. Hemos dialogado con un emprendedor, con un joven profesional. Él es abogado de profesión, emprendedor en la industria hotelera y gastronómica en la región Cusco. Nos referimos a René Esquivel Pilpinto. Además de mantener una amistad con él, él nos da detalles de por qué Cusco se posiciona en un primer lugar a nivel nacional en materia de gestión turística, y también nos da detalles de qué debería de mejorarse para que ciudades como estas puedan competir en la esfera sudamericana como potenciales en el sector turismo. Veamos esta entrevista en nuestro siguiente podcast de ABC Social. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de ABC Social, y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema bastante importante, el turismo sostenible. Y para eso tenemos un invitado. Estamos en una locación distinta, en la ciudad del Cusco, con un paisaje en el fondo bastante bonita, y estamos para dialogar sobre turismo sostenible. Vamos a conversar con René Pilpinto. Él es un emprendedor cusqueño que se vincula al sector turismo, y para conocer un poco sobre él vamos a consultarle. René, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo, este podcast, y cuéntanos un poco de ti. Muy buenos días, Neil. Mi nombre es René Alfredo Esquivel Pilpinto y soy un pequeño emprendedor en el sector turismo en la ciudad del Cusco. Y bueno, como pueden ver, tenemos un pequeño espacio en el cual estamos implementando para ofrecer un pequeño restaurante y también un espacio para poder alojar a los visitantes que lleguen a esta hermosa ciudad. Cusco es la principal ciudad turística del país. Nos hemos dado cuenta que cientos, por no decir miles de personas arriban a diario a esta ciudad. Imagino que es a lo largo del año, ¿no? ¿Cómo nuestra región Cusco, en este caso a nivel del Perú, se ha posicionado a partir de la maravilla como es Machu Picchu, a no solo atraer al turista, sino a retenerlo también, que es seguramente uno de los objetivos que tienen las autoridades cusqueñas para posicionar en el mercado turístico a nivel de Sudamérica incluso? Perfecto. Sí, respecto a Machu Picchu, desde la declaratoria de Machu Picchu con la categoría de santuario histórico y que está protegido por la UNESCO, declarado en 1984, la afluencia del turismo ha estado incrementándose cada año, cada día, logrando tener hasta 4.500, 5.500 pasajeros en la ciudadela Inca de Machu Picchu. ¿Qué es lo que ha generado la ciudadela Inca de Machu Picchu? Que además existan otros, por nuestro legado, por nuestro pasado tan rico, hemos tenido la posibilidad, con todos los atractivos además de Machu Picchu, como son Sacsayhuamán, Tipón, Ollantaytambo, y también la cantidad de restaurantes y otros servicios que existen, se ha incrementado de manera muy considerable el turismo en la ciudad del Cusco, en la región del Cusco, y es una de las principales actividades económicas de esta región. René, uno de los temas importantes es que el turismo, aparte de generar un dinamismo económico, también trae otro tipo de culturas, otro tipo de presencias culturales. O sea, gente de todo el mundo llega, es una ciudad cosmopolita. Pero hay una esencia que mantiene a esta región bastante identificada con su historia, con su pasado, con su legado, que hace que también sea un aporte de venta cultural, ¿no? O sea, que es como un valor agregado. Porque normalmente uno va a una ciudad, imagínate, del Caribe, y no encuentras nada tradicional, ¿no? Es todo cosmopolita. Acá es todo lo contrario, encuentras todo lo tradicional. Es parte de la magia del Cusco. Conjuntamente con el Cusco como región, dentro de los atractivos, también el Cusco, se ha sido declarado como ciudad, por ejemplo, como la ciudad de Cajamarca o el centro de Lima, como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué es lo que ha permitido eso? Como pueden ver, tenemos un hermoso paisaje, que los parámetros urbanos son distintos a cualquier otra ciudad en el Perú, ¿no? O incluso en el mundo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Los parámetros urbanísticos nos prohíben construir, valga la redundancia, infraestructuras
que sean superiores, por ejemplo, a los 2 pisos que queden hacia la calle, los techos tienen que ser al estilo colonial, y es lo que ha permitido conservar con esa, podríamos decirlo, con esa magia que tiene el Cusco de conservar todavía esa esencia típica, esa esencia tradicional, que en el Cusco, en la ciudad del Cusco, se entremezclan construcciones incas, construcciones coloniales y republicanas, las cuales guardan una belleza paisajística de muchísimo, muchísimo valor. Sí, y uno de los temas aquí para todos los que están viendo el podcast, en Cusco no van a encontrar ninguna mototaxi, es que la gente que está acostumbrada, por ejemplo, a transportarse con esta unidad vehicular de 3 ruedas, esta es la única ciudad en el país, por lo menos de los que conozco, que no he encontrado ni una mototaxi. Sí, en efecto. Bueno, el tema básicamente las autoridades que han visto para la prohibición de los mototaxis de la circulación en el Cusco en general es precisamente esa, preservar la estética, preservar la monumentalidad y además también la seguridad de los visitantes. René, todas las ciudades del país sufren fenómenos migratorios. Estaba revisando la data, precisamente esta es una de las regiones que conserva más a sus jóvenes, ¿no? Imagino que es por la capacidad de empleabilidad que genera el turismo. Tú, por ejemplo, eres un profesional joven que ahora está emprendiendo a una oportunidad de negocio, vinculado también al sector turismo, a la gastronomía, a la hotelería. ¿Qué crees tú que ha permitido que los lugareños no vean a la ciudad de Lima o a las ciudades polo, como quizás Arequipa en el sur o en Trujillo, Piura, como fuentes de atracción para migrar y establecerse en esas ciudades? Sí, básicamente existe una empleabilidad importante dentro de la misma región, que por ejemplo los chicos de la mayoría de provincias, por ejemplo en toda la provincia de Urubamba donde se encuentra Machu Picchu, el centro arqueológico de Ollantaytambo, existe una serie de restaurantes, hoteles, servicios adicionales, agencias de turismo en las cuales los jóvenes pueden encontrar trabajo. Igual en la provincia de Calca, hacia Quispicanchis, en el sector de Tipón, por ejemplo, es un emporio gastronómico bastante considerable donde pueden encontrar el mejor cuy de la región del Cusco. Por ejemplo, en todos esos espacios generan una cantidad considerable de empleos y es lo que permite que los jóvenes no se vayan, que los jóvenes vean como una opción muy atractiva permanecer en la región del Cusco, excepto tal vez provincias un poco más alejadas, que por ejemplo podría ser la provincia de Espinar, donde hay bastante minería, que tal vez las personas, los estudiantes, los jóvenes, por la cercanía, porque en realidad Espinar está un poco más cerca de Arequipa, que está solo a, si no me equivoco, está solo a 4 horas, y Cusco está pues a 5, y ya es como bastante considerable la diferencia. Sí, René. A ver, has hablado de que el turismo genera dinamismo económico, hemos hablado de la tradición cusqueña para atraer al turismo, pero ¿cómo se hace esto sostenible, ¿no? La magia de la sostenibilidad, que es ahora no solo un concepto, no solo una palabra, sino significa además son la implementación de acciones de conservación ambiental y de responsabilidad social, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza ese turismo sostenible? ¿Cómo se hace que los atractivos turísticos no sean abarrotados de miles de personas y estas a su vez perjudiquen los atractivos turísticos, como el caso de Machu Picchu? Hace algunos años el ingreso incluso no era limitado como ahora, ¿no? Que hay una cierta cantidad de personas que tienen que asistir por ciertos horarios, ¿no? Bueno, sí, por recomendación de la UNESCO, que es quien, el órgano macro internacional que parametra, no directamente parametra, pero sí dar las recomendaciones necesarias para la conservación del patrimonio cultural, en este caso histórico, y a la vez natural. Machu Picchu ha parametrado de forma bien especial, en la cual han hecho los análisis respectivos, y en los cuales han determinado, a través del Ministerio de Cultura, también en coordinación, bueno, básicamente aplicando el Ministerio de Cultura los parámetros establecidos por UNESCO, que el aforo sea limitado. Oscila entre 4.500 y 5.500 visitantes al año estacionalmente, ¿no? En los meses de más aforo son desde mayo aproximadamente hasta septiembre, octubre, pero lo que sí se ha estado viendo es que ya no existe casi temporada baja. Bueno, la única temporada, el único espacio donde más o menos la cantidad de turistas disminuye, además que cierran el camino Inca, es el mes de febrero,
Y bueno, como bien sabemos, tal vez no todos, ¿no? Nos visitan, nos pueden ver del país o tal vez de la zona sierra del Perú. En los meses de enero y febrero son bastante lluviosos en general en la selva y sierra del Perú. Y es por eso que cierran el camino Inca además para hacer mantenimiento y por ende y además las lluvias naturalmente es un poco dificulta la visita al santuario histórico de Machu Picchu y bueno, incluso hasta de forma un poco cómica, ¿no? A veces lo toman y ponen hasta memes diciendo que yo estaba en Machu Picchu pero no se veía nada. A veces pasa eso en el mes de febrero. Claro, sí, René, la forma de cómo se está administrando el turismo en la ciudad de la Inca, particularmente Machu Picchu, y todo este valle sagrado, eh, el sistema de transporte, por ejemplo, está concesionado a una modalidad casi exclusiva, que es el transporte férreo. Lo hace más ordenado, o sea, es más ordenado que irse en combi, más ordenado que irse con un propio vehículo, qué sé yo, ¿no? Y en la zona exclusivamente ya de la ciudad del Inca de Machu Picchu, también el sistema es más ordenado porque existe un transporte vehicular y yo me preguntaba, ¿por qué no hay acceso a carreteras? Por ejemplo, ¿no? Quizás un cusqueño como tú nos puede dar esa respuesta. ¿Por qué no hay un parque vehicular en Machu Picchu Pueblo, por ejemplo? No hay, creo que la única camioneta que he visto ha sido la ambulancia y el patrullero, más nada. Bueno, el santuario histórico de Machu Picchu, hay que distinguir dos cosas. El santuario histórico de Machu Picchu, que son bastantes, son cientos de hectáreas, el cual es un área natural protegida por el Estado, la cual busca la protección de especies endémicas, tanto en flora como en fauna. En flora tenemos la cantidad inmensa de orquídeas, las bellísimas orquídeas de que podemos encontrar en el santuario histórico de Machu Picchu, y en la parte de la fauna podemos encontrar que el santuario histórico de Machu Picchu es el hogar de especies nativas como es y que además están en peligro de extinción, como es el oso de anteojos, el gallito de las rocas, las nutrias de río y bueno, básicamente esos son los principales, la principal flora y fauna la cual protege el santuario histórico de Machu Picchu. Es por eso que se ve restringido el ingreso. Entonces, ¿existe un marco normativo para evitar un acceso, qué sé yo, de tránsito vehicular, por ejemplo? Exacto, la única forma actualmente de ingresar a Machu Picchu es a través de los trenes. Los trenes y a la vez también hay un acceso, le dicen Machu Picchu Baikar, el cual rodea la provincia de Urubamba y se va por la convención, en la cual son unas 5 horas, 5 o 6 horas de viaje en carro. Sin embargo, te deja un espacio que el lugar se llama Hidroeléctrica, que está un poco más adentro de Machu Picchu, y en tren de ese lugar a Machu Picchu es como 20 minutos, ¿no? Pero también es para quien le gusta caminar, a quien le gusta la aventura, es un espacio bastante, bastante bonito. Bueno, ese sería el acceso, pero por lo general el acceso es a través de los trenes. Hay dos empresas, Inca Rail y Perú Rail. Uh-huh. Hace algunos años, por ejemplo, esta región se conocía exclusivamente por su turismo arqueológico. Sin embargo, hace 5 o 8 años aproximadamente, el turismo ha migrado no solo de los temas arqueológicos, sino ha migrado también a un turismo ya de montañas. Nosotros, los ancachinos, por ejemplo, siempre nos hemos enorgullecido del turismo de nuestras montañas. Sin embargo, Cusco nos ha restado, por decir la cantidad de turistas, es mi percepción, que han ingresado a nuestro Parque Nacional Huascarán, por ejemplo, porque aquí tienen atractivos similares. Incluso la montaña de los 7 colores, que pues, fue puesta en valor hace algunos años, ha merecido pues, que el turista busque arqueología y montañas en una sola región, ¿no? Y además también la selva, ¿no? que es por Quillabamba, y también existe otro tipo de climas y otro tipo de turismo alternativo. Bueno, básicamente, aunque no... Generalmente el Cusco lo ubicamos más como una región andina, ¿no? Pero en realidad la mayoría del territorio, más del 60% del territorio de Cusco es ceja de selva y selva. Y eso nos da la posibilidad de hacer turismo de aventura y turismo respecto a la conservación del medio ambiente. Hay lugares preciosos, lugares naturales preciosos, ¿no?
Por ejemplo, la entrada, tal vez hayan escuchado de la fiesta tradicional de Paucartambo. Paucartambo es la entrada hacia el Parque Nacional del Manu. O sea, Cusco está rodeado de parques naturales. Y bueno, en realidad respecto a que haya disminuido, respecto a eso creo que sí es muy importante hablar que actualmente, como bien sabemos, el brazo, el impulso, el motor de la economía es el sector privado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como bien sabemos en todo el país, como bien sabemos en cada una de nuestras regiones, es casi un común denominador. Las autoridades no son las mejores. Las autoridades precisamente no son las más capacitadas, no son quienes tienen más ganas de trabajar, no son las personas más innovadoras, sino están en un status quo y por lo general no intervienen mucho, no tienen proyección a largo plazo, no tienen programas muy efectivos de innovación o incluso sin hablar mal, ¿no? O sea, los programas de innovación que dan estímulos así, a veces se ven, no quiero hablar mal, pero a veces se van dirigidos, ¿no? A ideas no tan trascendentes, pero sí que tienen ciertos contactos. Y bueno, ese es por decirlo así, es un cáncer en general al Perú que nos está alejando de la sostenibilidad en el turismo, porque, por ejemplo, a manera de un detalle no menor, actualmente en la montaña de siete colores existen conflictos, los cuales incluso han costado vidas humanas respecto a la administración de la montaña de siete colores. Son comunidades que se están disputando, son intereses muy particulares que están primando y por lo cual incluso se ha manifestado a través de violencia, mediante el homicidio incluso de algunos dirigentes, agresiones mutuas entre bandos. Ese es el problema. Las autoridades actualmente en el Cusco no dan la talla, no son los líderes en la gestión del turismo. Entonces, ¿tú crees que el principal papel en el rol del turismo lo ha ejercido el sector privado? El sector privado es el definitivamente emprendimiento de las personas, tiene... de la industria hotelera, la industria de la gastronomía, el mismo servicio que se le da al turista. Entonces, ¿tú crees que ese es el principal motor, además de los atractivos turísticos con los que cuenta la región, ¿no? Sí, en efecto, o sea, principalmente es el sector privado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema en el sector privado? Que no necesariamente tiene los parámetros técnicos orientados a la sostenibilidad. Eso me refiero tal vez a los empresarios, a los emprendedores un poco pequeños, ¿no? Por ejemplo, ahí ahora algo un poco chiquito, saliendo del Cusco, el camino hacia Machu Picchu, hay un espacio que se llama Huaypos, la laguna de Huaypo. Y por ejemplo ahí están emergiendo bastantes negocios, pero el problema es que son comuneros que están realizando emprendimientos, pero lamentablemente por la formación y por la naturaleza de cómo han sido criados, cómo han sido educados, no están orientando sus emprendimientos a un turismo sostenible, sino solo ven a corto plazo y hacen lo que pueden también. Tampoco podemos culpar, ¿no? O sea, ese espacio se encuentra en la provincia de Anta y básicamente no tienen muchos programas de turismo sostenible. En todo caso, desde tu aporte, este último, entendería que falta un acompañamiento del gobierno local, del gobierno regional, del sector vinculado al turismo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, qué sé yo, y otras autoridades para acompañar a que estos emprendimientos comunales no queden ahí como emprendimientos comunales, sino que sean empresas que se dediquen a explotar sus recursos turísticos, pero además de ello a conservarlas, ¿no? Eso es lo que entiendo yo de los últimos aportes que estás haciendo con respecto a la montaña de los siete colores y a la laguna ubicada en la provincia de Anta. Definitivamente, o sea, absolutamente todo el sector turismo debe ser, incluso debería haber una reformulación para orientarlo a la sostenibilidad, porque de todas maneras sí tienen programas, pero la verdad son saludos a la bandera, no son tangentes, no son tangibles, no puedes palpar de forma directa. Más bien quien lidera la responsabilidad social, la sostenibilidad en el sector turismo, definitivamente es el privado, ¿no? Por ejemplo, sin irnos muy lejos, de hecho que Perú Rail tiene, que es uno de los operadores de trenes que tiene puede tener bastantes deficiencias, pero por ejemplo desarrolla programas bastante considerables de sostenibilidad, como por ejemplo hacen que ahora actualmente Machu Picchu es el destino carbono cero.
no, su equilibrio de carbono, su huella de carbono está equilibrada. La misma empresa Perú Rail también, por ejemplo, retira todos los residuos sólidos del distrito de Machu Picchu de manera gratuita. Y también tiene algunos otros proyectos sociales a lo largo de la zona de influencia, pero definitivamente podría generarse muchísimo más. Por ejemplo, o sea, acá mismo en este espacio que tenemos, el tren pasa ¿qué? A media cuadra y no tiene programas, no tiene proyectos de responsabilidad social aplicados para la provincia del Cusco. Perfecto, René. Vamos a estar terminando nuestra entrevista. No se olviden de darle like, dar me gusta y compartir nuestras ediciones del podcast de ABC. René, ¿cómo prevés los próximos 10 años en el sector turismo de esta región, siendo la pionera en el turismo? ¿Tú crees que la promoción de Cusco como atractivo natural vaya precisamente a invitar a más turistas y que estos se conserven? ¿Cómo prevés tú desde tu óptica como emprendedor en este sector? Bueno, lamentablemente el turismo es una de las industrias más frágiles que hay. O sea, por ejemplo, las manifestaciones sociales que hubieron el año pasado, inicios de año, ha mermado bastante en el turismo y bueno, creo que es parte muy fundamental de todos los actores en el sector turismo tomar conciencia respecto a quién elegimos, porque a veces elegimos sin mayor miramiento, tal vez solo porque es conocido, tal vez por un interés a mediano plazo particular o simplemente porque tal vez tenemos simpatía por ese candidato, pero en realidad no, o sea, debemos de ver un poco más allá, debemos de todas las personas del sector turismo, debemos orientar a tener una mayor participación, una mayor incidencia, porque cualquier evento afecta directamente hacia este sector, que es bastante voluble este sector. Perfecto, René, muchas gracias. Nos estamos despidiendo y nos vamos a ver una próxima edición de nuestro podcast de ABC. René, para cerrar, haz un pequeño comentario sobre Greenhouse para los interesados y los que nos siguen en las páginas. Quizás puedan, cuando visiten Cusco, conocer esta bonita ubicación que tienes con los servicios que también estás ofreciendo. Perfecto. Bueno, como pueden ver, tenemos una vista preciosa de la ciudad del Cusco. Tenemos un salón que es un restaurante en el cual ofrecemos desayunos, almuerzos y cenas con platos típicos o también platos internacionales, pero a la vez también tenemos un bonito Airbnb en una planta inferior, en la cual cualquier contacto, por favor, pueden buscarnos al número que está indicado en la parte que describe el video. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Neil, por tu visita. Muchas gracias. Espero que les haya gustado su estadía en el Cusco. Cualquier cosa, por favor, comunicarse al número indicado y van a pasarla muy bien aquí. Gracias.